Después del experimento de Oersted en 1820, en el que se demuestra que la corriente eléctrica produce magnetismo, científicos como Ampère y Biot y Savart se dieron a la tarea de resolver el problema acerca de cómo calcular la inducción magnética en los diferentes puntos alrededor de un conductor con corriente eléctrica, el cual puede tener diferente forma o diferente configuración. Aquí está el modelo matemático de la ley de Biot-Savart, que es una solución a ese problema. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de la inducción magnética en el núcleo de un solenoide toroidal o toroide, como el que se muestra en la figura. En nuestro video anterior vimos el modelo matemático para calcular la inducción magnética en el núcleo de un solenoide longitudinal como este, que puede tener diferentes diámetros, diferentes áreas en su sección transversal, diferentes números de vueltas, diferentes corrientes a lo largo del devanado y diferentes longitudes. En este caso trabajaremos con una variación de solenoide, que es el solenoide toroidal, del cual tengo aquí dos muestras o ejemplares. Tenemos que el primero, pues aquí está las puntas del alambre que conectaríamos a una fuente de alimentación. En este caso, pues el núcleo es un núcleo que es un material no magnético, por lo tanto decimos que su núcleo es de aire. Ya sabemos que la permeabilidad relativa del aire es igual a 1. Y en nuestro segundo ejemplar pues tiene un núcleo de hierro y tenemos allí el enrollado. Tenemos que el hierro tiene una alta permeabilidad relativa, por lo cual la inducción magnética se concentra en dicho núcleo, siendo prácticamente nula en el exterior. Y bueno, pues también tenemos aquí en el dibujo, como hemos comentado, la imagen de el solenoide toroidal. Bien, como comentábamos en el video, en el trabajo anterior, vimos que la inducción magnética en un solenoide longitudinal está dado por la expresión siguiente, que pues ya conocemos. ¿Ves? La inducción magnética en dicho núcleo y es igual a mu0 por mu_r por n por i sobre la longitud o largo de nuestro solenoide lineal o longitudinal. Esta fórmula también se aplica al toroide, haciendo las adaptaciones correspondientes. Tenemos aquí que nuestro toroide tiene un radio interior, tiene un radio exterior, que están aquí indicados como R1 y R2, y bueno, pues tiene también un perímetro exterior y un perímetro interior, y entonces tenemos que vamos a sacar un radio promedio o radio medio, que sería lo siguiente. Tenemos que el radio medio es la semisuma de los radios, que sería R1 más R2 sobre 2. Con esto tenemos aquí una circunferencia o perímetro intermedio, que es el que usamos para sacar la longitud. La longitud de nuestro toroide corresponde a ese perímetro medio, es decir, podemos anotar aquí que la longitud de nuestro solenoide toroidal es el perímetro medio de dicho elemento o cuerpo. Y el perímetro, como recordamos, pues se calcula con la fórmula 2pi por el radio, y en este caso hacemos uso de ese radio medio o radio promedio, de tal manera que la expresión para el módulo de la inducción magnética en el núcleo de nuestro solenoide toroidal pues es básicamente la misma, que sería mu0 por mu_r por n por i sobre la longitud de nuestro cuerpo, que sería el perímetro igual a 2pi por el radio medio. Bueno, pues esta es la expresión que buscábamos, que se deriva de esta otra, y esta otra se deriva de la ley de Biot-Savart cuando aplicamos las condiciones de nuestro solenoide. Bien, pues ya sabemos que en esta expresión I representa la intensidad de la corriente eléctrica que fluye por nuestro toroide, se mide en ampere. M es el número de vueltas que hay en el embobinado,
Mu R es la permeabilidad relativa del núcleo de nuestro solenoide toroidal. Mu 0 es la permeabilidad absoluta del aire vacío, que sabemos que tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7 teslas metro sobre ampere. Y Rm, pues ya comentamos que es el radio medio del núcleo de nuestro cuerpo o solenoide toroidal. Bien, después de esta aplicación haremos un par de ejemplos para el manejo de esta expresión y los elementos involucrados. Bien, realizaremos un primer ejemplo que dice se tiene un toroide de sección transversal circular de 1.5 centímetros de radio, cuyo radio exterior es de 8 centímetros y su radio interior es de 5 centímetros, con un embobinado de 1600 espiras, al que se le hace pasar una corriente de 1.5 amperes. Si el núcleo del toroide tiene una permeabilidad relativa de 200, queremos calcular la densidad de flujo magnético a través del núcleo del toroide, así como el flujo que lo atraviesa. Bueno, tenemos un elemento como este, que es nuestro toroide. Tenemos una sección transversal, este núcleo circular, tenemos una sección transversal circular, y bueno, pues en base a esos datos vamos a hacer uso de nuestra expresión para el cálculo de la inducción magnética en el núcleo. Empezamos como siempre tomando los datos del enunciado, que nos habla de un radio de la sección transversal, que sería esta sección transversal. Tenemos ahí un radio de 1.5 centímetros. 1.5 centímetros. Eso viene de tener un radio exterior de 8 centímetros, que en este caso le hemos llamado R2, que sería esto. Aquí tenemos 8 centímetros. Y tenemos un radio interior o radio 1 de 5 centímetros, que sería esto, lo cual nos deja un diámetro de 3 centímetros o un radio de 1.5 centímetros en la sección transversal. Tenemos en nuestro embobinado, tenemos un número de vueltas equivalente a 1600 espiras o vueltas. Y tenemos que hay una corriente de 1.5 amperes circulando por el embobinado. Tenemos que el núcleo del toroide tiene una permeabilidad relativa de 200. Y con esos datos queremos calcular la densidad de flujo magnético o inducción magnética, que se representa con la letra B, y también queremos el flujo magnético, que se representa con la letra Φ. Esos son los datos y las incógnitas de nuestro problema. Bueno, empecemos calculando, haciendo nuestras conversiones y enseguida cálculos. Tenemos que 1.5 centímetros, pues como sabemos es 1.5 por 10 a la menos 2 metros. Convertimos de centímetros a metros multiplicando por 10 a la menos 2, lo que equivale a dividir entre 100. 8 centímetros es 8 por 10 a la menos 2 metros. Tenemos que 5 centímetros son 5 por 10 a la menos 2 metros. Y todo lo demás ya está en las unidades adecuadas. Con el radio de la sección transversal sacamos el área de dicha sección transversal del núcleo, que es un área circular. Tenemos ahí un corte circular en la sección transversal. Entonces calculamos el área de esa sección transversal, que pues sería con la fórmula pi por radio al cuadrado. Esto es pi por 1.5 por 10 a la menos 2 metros, esto elevado al cuadrado. Hacemos esa operación del cálculo del área y nos da 7.06 por 10 a la menos 4. Tenemos 7.06 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, el área en la sección transversal. Bueno, necesitamos el radio medio. Con estos datos del radio interior y el radio exterior calculamos el radio medio, que tenemos que es el radio 1 más el radio 2 sobre 2, que serían, pues lo podemos hacer en centímetros también, de forma más fácil. Sería los 5 centímetros
no importa el orden, más 8 centímetros sobre 2. Esto nos da 6.5 centímetros y esto lo convertimos a metros y nos queda como 6.5 por 10 a la menos 2 metros. Ya tenemos ahí el radio medio. Bien, con estos datos podemos hacer uso de la fórmula para la inducción magnética en el núcleo del solenoide, que es la que tenemos ahí y que la reescribimos en esta parte. Tenemos que V es igual a mu0 por mu_r por n por i sobre 2 veces pi por el radio medio. Bueno, entonces tenemos que mu0, como sabemos, vale 4pi por 10 a la menos 7 teslas metros sobre amper. Mu_r en este ejemplo pues vale 200, aquí lo ponemos por 200, por el número de vueltas que es 1600 vueltas o espiras, y multiplicamos por la intensidad de la corriente eléctrica que es de 1.5 amper y dividimos entre 2 por pi por el radio medio que tiene un valor de radio medio, aquí está, 6.5 por 10 a la menos 2 metros. Bueno, pues se podría cancelar el pi o no cancelarlo, podemos hacer este producto, el producto del numerador, y tendríamos lo siguiente. Tenemos que, al multiplicar todos esos términos del numerador, obtenemos un valor de 603.18 por 10 a la menos 3. 603.18 por 10 a la menos 3. Unidades, pues vemos que se cancelan amper con amper y nos quedan teslas metro en el numerador. Y en el denominador pues hacemos este producto que nos da un valor de 408.40 por 10 a la menos 3, pues la unidad ahí es metros. Finalmente dividimos y el resultado, bueno, lo ponemos aquí abajo para que quede separado y claro. Tenemos un resultado de 1.04 por 10 a la menos 3, no, está mal, es 1.47 teslas. Aquí sería 1.47 teslas. 1.47 teslas como resultado de la inducción magnética, o también llamada densidad de flujo magnético en el núcleo, aquí en el núcleo de nuestro toroide. Bien, ya tenemos ese paso, ya tenemos contestada esta pregunta, esta incógnita, y nos vamos ahora con el flujo. Recordamos que el flujo magnético se calcula con la expresión, el flujo magnético es phi y es V por A seno de teta. Y entonces tenemos que en este caso, pues V es la inducción magnética o densidad de flujo que vale 1.47 teslas. Tenemos que A es el área que está siendo atravesada por líneas de inducción, que en este caso sería el área de la sección transversal, que ya calculamos al inicio y que vale 7.06 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bueno, pues podemos recordar que el Tesla también es equivalente a Weber sobre metro cuadrado. Y enseguida por el seno del ángulo entre las líneas de inducción y el área correspondiente. Entonces aquí, haciendo uso de esta figura, tenemos que las líneas de inducción son círculos concéntricos con el cuerpo, y por lo tanto son perpendiculares a el área. Si esta es una línea de inducción, esta línea de inducción es perpendicular a el área en la sección transversal de nuestro núcleo. Por lo tanto, están formando el área y las líneas de campo están formando un ángulo de 90 grados. Bueno, pues ahí está la expresión aplicada. Hacemos ese producto de tres términos y tenemos que el flujo magnético a través de ese núcleo es de 1.04 por 10 a la menos 3. Pues ya vemos que metro cuadrado entre metro cuadrado se cancela y nos queda Weber,
que es la unidad de esa densidad de flujo magnético. Bueno, pues ahí está la aplicación de las fórmulas que hemos visto al momento con respecto a nuestro solenoide toroidal o toroide. Bien, hagamos un segundo ejemplo que dice que tenemos un solenoide toroidal con 750 espiras de hilo de cobre y el diámetro medio de su núcleo de aire es de 10 centímetros y queremos hallar la intensidad de la corriente que debe circular por el solenoide para originar una inducción magnética de 78 militeslas en su núcleo. Bueno, empezamos obteniendo los datos del enunciado, que sería lo siguiente. Tenemos que el número de vueltas es igual a 750 espiras o vueltas y tenemos que el núcleo es de aire, por lo tanto tenemos que la permeabilidad relativa de dicho núcleo es 1 y nos dan el diámetro medio que es de 10 centímetros. En lugar de darnos el radio medio nos dan el diámetro medio que vale 10 centímetros y que podemos convertir a metros como 10 por 10 a la menos 2 metros. Ya tenemos eso y queremos hallar la intensidad de la corriente que debe circular por dicho solenoide toroidal para que tengamos una inducción magnética de 78 militeslas en dicho núcleo, en su núcleo. Esos son los datos y con eso vamos a resolver el problema. Bien, pues empezamos poniendo nuestra expresión para la inducción magnética en el núcleo del toroide, que es la que estamos manejando en este momento, y tenemos que B es igual a mu0 por mu r por n por I sobre 2pi por el radio medio. Bueno, nos damos cuenta que 2 por el radio medio pues es finalmente el diámetro medio, de tal forma que esta expresión la podríamos escribir así. B es igual a mu0 por mu r por n por I por pi por el diámetro medio. Es equivalente esta expresión a esta. Y bueno, debemos despejar a la corriente para obtener su valor. Para eso quitamos este término que clásicamente podemos decir que como está dividiendo, pasa multiplicando y tenemos que pi por el diámetro medio por la inducción magnética es igual a lo que queda en la expresión matemática, que es mu0 por mu r por n por I. Para concluir el despeje podemos asociar estos términos que acompañan ahí, que están multiplicando. Decimos que están multiplicando y por lo tanto pasan dividiendo y podemos escribir que esto es igual a pi por el diámetro medio por b sobre todos esos términos que están asociados, mu0 por mu r por n, y tenemos que esto es igual a I. Y esta es entonces la fórmula despejada que nos da la intensidad de la corriente eléctrica en el solenoide. Bueno, a continuación hacemos la sustitución de valores, que sería I es igual a, pues vamos siguiendo lo que la expresión nos dice, es pi por el diámetro medio, que son 10 por 10 a la menos 2 metros, por la inducción magnética que vale 78 militeslas y que sería 78 por 10 a la menos 3 teslas. Bueno, tenemos que mu0, pues ya sabemos su valor, es una constante, es la permeabilidad absoluta del aire vacío y vale 4pi por 10 a la menos 7 teslas metro sobre amper. Esto va multiplicado por mu r, que vale 1 porque es aire, el material del núcleo, y por el número de vueltas, que son 750. Bueno, podemos nosotros cancelar pi porque aparece en el numerador y aparece en el denominador, pero si no nos percatamos de ello, pues hacemos todo este producto y enseguida dividimos. Bien, entonces una vez que hemos cancelado pi, tenemos que los productos que resultan son los siguientes. Tenemos que el producto del numerador equivale a 7.8 por 10 a la menos 3. Tenemos 7.8 por 10 a la menos 3. Las unidades son teslas metro. Y en el denominador pues hacemos a la vez este producto que nos da 3 por 10 a la menos 4.
3 por 10 a la menos 4. Las unidades son teslas, metro sobre amper. Finalmente dividimos este número entre este número y nos da 26. Obviamente las unidades, como estamos sacando la intensidad de la corriente, deben ser amper. Tenemos una corriente de 26 amperes, aunque esta unidad resultante pues la podemos obtener de las unidades que tenemos ahí. Tenemos que vamos a hacer operaciones con las unidades, que serían teslas metro en el numerador entre teslas metro sobre amper. Para dividir y que quede más clara la división, la cantidad de arriba, las unidades del numerador, las escribo como teslas metro sobre 1. Teslas metro entre 1 sigue siendo teslas metros. Entre teslas metro sobre amper. Una vez escrito así, tengo la división de una fracción entre otra fracción, y como sabemos, las fracciones se dividen haciendo producto de extremos, que sería teslas metro por amper, que nos da teslas metro amper, entre el producto de medios, que sería multiplicar 1 por tesla metro, me da tesla metro. De ahí se cancelan los teslas, se cancelan los metros y nos quedan amper, como ya habíamos nosotros escrito ahí. Bueno, pues entonces ahí está el problema resuelto paso a paso. En cuanto tenemos ahí un despeje, la sustitución de valores, tenemos la realización de operaciones y también el manejo de las unidades en este problema. Bueno, es así como concluimos este problema, este ejemplo, y a la vez concluimos el tema. Y como siempre te esperamos que sea de utilidad para tus estudios, para tu formación, y te invitamos a seguir investigando y profundizando en lo mismo. Pues para llegar a comprender los temas de frontera del apasionante mundo de la física, necesitamos sentar las bases de esta ciencia paso a paso. De igual forma, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a que nos regales un me gusta. Siendo así, nos vemos en el próximo video.